La Agenda 2030, enésima locura contratradicional. Ahora que el sistema bancario occidental se desmorona, la gente se asombra y en medio del frenetismo, el pánico y el nerviosismo se preguntan apresuradamente quién es el culpable. La auténtica verdad es que el culpable es la propia gente, pero como a nadie le interesa la verdad y mucho menos hacer autocrítica, se busca un malo de película. Los políticos lo saben y por eso se sirven de ello. El último ejemplo ha sido Vladimir Putin, pero ahora este malo ya no sirve, cada día que pasa es menos verosímil. La orden de arresto de la Corte Penal Internacional no ha hecho más que aumentar su popularidad y servirle a los rusos como denuncia de la hipocresía y corrupción occidentales. Algunos están viendo una relación entre lo que está pasando desde hace unos años y los extraños planes de ciertos personajes que de cuando en cuando aparecen fugazmente delante del público. Tal y como explicaba Platón, la gente ve una película y la auténtica realidad ni la huelen, y peor aún, a quien pretenda mostrársela, solo le espera el desprecio o algo peor. Así aparecen los Gates o los Schwab y desaparecen, aun cuando sus películas continúan reproduciéndose ante los ojos del público. Lo saben porque lo ignoran y lo ignoran porque lo saben, lo que se dice una relación tóxica. La realidad de las cosas es muy simple. Necesitamos empezar por comprender lo que Aristóteles llamó horror vacui. En este cosmos no hay vacíos. Si ocurre algo, ese algo tiene una causa. Las turbulencias del mundo actual, que algunos asocian de manera perspicaz con la Agenda 2030, tienen una causa: la contratradición. Ya hablamos sobre ella, así que no insistiremos aquí. Ahora bien, ¿de dónde viene esa Agenda 2030? Hay que retrotraerse a los orígenes mismos de la modernidad y su filosofía de cabecera, el materialismo. La cosmovisión moderna es materialista, con lo cual, si solo existe la materia, entonces es imposible deshacerse de un problema amenazante: la escasez. Hay que entender el contexto en el que aparece Malthus. Algunos han comprendido que el sistema moderno necesita crecer constantemente, pero no se ha hecho tanto énfasis en la razón de por qué es así. Es debido a la escasez, un fantasma que persigue siempre al moderno, el cual solo tiene como escapatoria hacerse rico, lo cual genera más escasez para los demás. En el siglo XVIII aparece, en el ámbito anglosajón, una nueva masonería. Tras las constituciones de Anderson, esta organización iniciática se convierte en foco de modernismo. Pero para que eso ocurriera, hizo falta una larga labor, un largo trabajo. Y con Francis Bacon tenemos ya una filosofía definida acerca de la cosmovisión materialista. Como podrán observar, tenemos las dos claves: filosofía materialista y contratradición. La contratradición invierte por completo la esencia misma del cosmos, el conocimiento. El símbolo pasa a ser contrasímbolo, la polaridad se invierte. La filosofía materialista, por su parte, reviste esta esencia. Estamos ante un cambio profundísimo, se muda la manera en la que se concibe la vida misma y, por supuesto, el entorno. Se pasa de una concepción vivificada, por así decir, en la cual todo participa de la vida, todo es significativo y además está integrado, a una concepción muerta, por así decir, en la cual la vida es un accidente casual. Todo está separado, nada es significativo por sí mismo como estando integrado y vivificado, sino que el significado se reduce a su utilidad. Ahora bien, esto tiene efectos. Al concebirse la realidad de este modo, la utilidad deviene limitada. Es decir, lo nuevo se convierte en viejo tras su uso. Por otro lado, surge el problema de la cuantificación. Lo útil, al devenir viejo con el uso, se reduce en su disponibilidad, es decir, escasea y, lo que es peor, se encarece. Aparece la ansiedad y el afán. Todas estas nociones estaban muy avanzadas para cuando Bacon se pone a filosofar. Para este autor, la realidad era ya indiscutiblemente esa, y quien pensase de otro modo solo podía ser un bobo, un iluso. No hay pizca de inocencia en esta filosofía, es la filosofía de la culpa. Todo aquel que forme parte de la tradición pasa a ser culpable, es así como son vistos los nativos de los diferentes lugares del mundo visitados y colonizados por los ingleses. El nativo no puede ser un vasallo más del rey porque es inferior, y es inferior porque es culpable. Es culpable porque consume recursos escasos. Su falta de hambre por hacerse rico es la prueba de su menor evolución, de su inaptitud. Toda esta visión del mundo pasará de los nativos de los siglos XVII al XIX a los ciudadanos consumidores del siglo XX y siglo XXI. Son culpables.
Alguien tiene que tener la culpa de un cosmos imperfecto, insuficiente, escaso. La élite intelectual pasa entonces a ser la formada por aquellos despiertos a esta nueva realidad, iluminados por la verdadera luz. El intelectual es aquel que sabe que el mundo está mal, pero por las razones opuestas a las que proponía la tradición. El problema del mundo es la escasez, la cual amenaza la vida, porque la vida es una casualidad, y de manera igualmente casual podría cesar. Malthus aparece entre estos pensamientos en una época de iluminación intelectual, es decir, pseudo-intelectual. La filosofía de este señor pasa a ser filantrópica y aquí empieza a apreciarse de manera definida esa persistente contradicción asociada con el mundo presente. ¿Cómo se puede ser filántropo y estar al mismo tiempo a favor de la reducción de la población mundial? Es decir, por un lado dicen amar al ser humano y a la naturaleza, pero por otro lado quieren esterilizar a la humanidad, planificar no solo sus familias, sino todos y cada uno de los aspectos de su vida. En cuanto a la naturaleza, no debe ser natural, todo debe ser modificado y optimizado. ¿Para qué? Para alcanzar el ideal. ¿Qué ideal puede ser ese? La trascendencia. ¿Pero qué trascendencia puede ser esa si son materialistas? Solo hay una respuesta a esta cuestión, pero no es tratada por nadie, porque parece una locura. La trascendencia materialista es la conversión del humano material, de la vida corporal, en divinidad. El hombre Dios, no cualquier Dios, sino el único Dios. Es el auténtico objetivo del transhumanismo. La cuestión es muy delicada y profunda, veámosla. Según el verdadero conocimiento, el hombre es en última instancia divino. En la medida en que es real y participa de la realidad misma, es uno con esa realidad. Teniendo en cuenta que todo está integrado en esa realidad vivificada, es partícipe de ella, pero además es consciente de serlo. En la medida en que esto ocurre, ese hombre es liberado de la cárcel de la apariencia, según la cual está separado de la vida y de la realidad misma, es decir, es liberado de la mentira, la falsedad y la muerte. Esto que acabamos de decir es la inversión perfecta de la concepción contratradicional. La filosofía materialista es el pensamiento necesario para que esa concepción devenga, pasado el tiempo suficiente, el hijo. La tradición cristiana llamó a esto el hijo de perdición. ¿Qué perdición es esa? Cuando la filosofía materialista se extiende y se pone en práctica en todos los ámbitos, el resultado es un aparato, una máquina, cuyo objetivo es arreglar el cosmos de manera literal. De ahí todo lo relativo a la inteligencia artificial. Las diferentes ciencias y su aplicación técnica son conducidas a la construcción de la utopía contratradicional, una civilización cuyo objetivo último es solucionar la escasez. Todo, absolutamente todo, debe ser modificado, desde lo micro a lo macro, desde lo burdo a lo sutil. Entiéndase que solucionar la escasez es deshacerse de los culpables, los menos aptos. Deshacerse de ellos es un deber moral, pero más aún es el bien último, puesto que los culpables representan el mal. Es una cuestión contratradicional. Ven las cosas como en la tradición, pero invertidas. Esto no significa que la gente sea Dios. La clave para entender esto está en la inocencia contrapuesta a la culpabilidad. La contratradición hace culpable a la inocencia misma, mientras la tradición sostiene que la culpa está en aquel que dañe la inocencia. Ahora ya podemos entender, por ejemplo, el informe Iron Mountain. Y para aquellos que dicen que es falso, les llamaremos la atención sobre el Memorándum 200 del aún activo Henry Kissinger, quien el 10 de diciembre de 1974 presenta una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos, la escasez. Demasiada gente consumiendo demasiadas cosas, dijo Ted Turner en televisión. En el año 1992, apenas caída la Unión Soviética y con aquel extraño discurso de Bush Senior en medio de la euforia, se celebra una conferencia del miedo. En Río de Janeiro se presenta la Agenda 21. Solo 2 años después tenemos la Conferencia del Cairo. Las Naciones Unidas celebran conferencias en todo el orbe. Es una preocupación de todos. La escasez va a llegar. Aquí está la razón profunda de la lucha contra toda tradición. El por qué había que destruir la Iglesia Católica o ayornarla. La tradición representa para los autores de todos estos escritos y organizadores de todas estas conferencias el pensamiento culpable. Es decir, la inocencia es el problema. Para entendernos, la naturaleza misma en cuanto naturaleza es inocente, ¿no es cierto? ¡Mal! La naturaleza es culpable. No han visto los documentales. Es la jungla. El artificio moderno, sin embargo, es el jardín. ¿Comprenden ahora a Borrell? Lo cierto es que la ONU es un instrumento anglosionista y como observaron los que analizaron la celebración del 300 aniversario de las constituciones de Anderson, el anglosionismo está estrechamente vinculado a la contratradición.
y la filosofía materialista. Si alguien leyó el libro de John Robinson, del que hablamos en otro vídeo, sabrá que en el ambiente contrainiciático se encuentran las nociones que se recogen en la Agenda 21, la Conferencia del Cairo o, por supuesto, la Agenda 2030. Hablamos de un libro del siglo XVIII. Algunos dirán que si esto es así, ¿por qué Rusia o China permanecen vinculadas a la ONU? Veamos esto. A principios del siglo XVIII aparece un interesante folleto en Inglaterra, una propuesta para humillar a España. Algunos han abusado de la intención propagandística en torno a este asunto. Eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que el mundo que poco después imaginará Malthus es imposible sin la destrucción de toda civilización tradicional. No es suficiente con destruir, es necesario humillar. ¿Qué fueron los tratados desiguales de China? ¿Qué fue la Revolución Rusa o la caída de la Unión Soviética? ¿Podían Rusia o China sustraerse de la ONU? Por supuesto que no. Hay una cosa esencial que pocos comprenden. En Occidente solo hay un actor que tiene una estrategia definida. Por supuesto, hablamos del proyecto anglo-sionista. El proyecto alemán fue aniquilado y el proyecto ruso parecía neutralizado tras décadas de comunismo y tras la doctrina del shock que se aplicó allí en los años 90. Los anglo-sionistas cometieron un error fatal tanto con Rusia como con China, pero es todo tan reciente que la ONU aún sigue ahí. Ahora bien, basta con echar un vistazo a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para comprender que no solo Rusia o China, sino muchos otros países se han bajado de ese barco. Un barco sin timón, guiado por el mismo diablo en dirección a la muerte segunda. Hay que entender la Agenda 2030 en el contexto contratradicional. Parece idílica, pero es aberrante. Lo que tiene de bueno es falso, y lo que no es falso no tiene nada de bueno. También hay que entender la función cultural, cine, televisión, etc. Según este arte contrainiciático, mostrar la distopía tal cual es lo mejor para hacerla aceptable para el público. Otro arte contratradicional, la educación moderna, amolda las mentes para que el efecto sea el deseado. Psicología conductivista, lenguaje hiperlimitado, privación sensorial cibernética. Solo entendiendo esto en su contexto se entiende el porqué de la necesidad de mutilar físicamente lo que ya fue mutilado simbólicamente. La hipersexualización y la asexualidad, la euforia y la depresión. ¿Cuál es el objetivo? El consenso. Si algo demostró la enfermedad inmencionable, y lo demostró, es que estas artes funcionan y el proyecto se encuentra muy avanzado. El planeta Marte pronto será colonizado, ¿verdad? Pero esta vez no habrá rock and roll y golf, sino el mundo con el que soñaron Bacon y Malthus. El mundo de la no escasez, de la trascendencia al revés. ¿Resultado final de la Agenda 2030? El paraíso anglo-sionista, el pueblo elegido rigiendo el mundo con vara de hierro, manteniéndolo como estrado bajo sus pies. Una aberración monstruosa, sin duda, pero también un gran engaño, capaz de seducir, si fuera posible, aún a los mismos elegidos.